Bueno, listo. Bienvenidos a la sesión. Vamos a iniciar entonces. Y hoy nos toca pues el tema de la parte inalámbrica o de las redes inalámbricas. En este caso de las redes inalámbricas, por lo general estas redes pues tienen una serie de beneficios, más que todo movilidad, de pronto algo de crecimiento por no tocar la parte de cableado estructurado, utilizar otros dispositivos que tienen configuraciones inalámbricas o tienen sistemas de comunicación inalámbrico. Eh, Básicamente son los mismos dispositivos, simplemente pues que es una conexión diferente, es una norma diferente que se utiliza para el tipo de conexiones que estamos realizando en redes inalámbricas. Las redes inalámbricas pues son bastantes, son diferentes. La forma de cubrimiento también se va a parecer a las redes que antes habíamos hablado de ellas, a las redes, por ejemplo, de área personal, la que ustedes ven ahí, la red de área personal. En este caso sería inalámbrica, con la conexión es diferente, ya no tendríamos cables, sino en este caso pues utilizaríamos tecnologías de tipo inalámbrico. Para esto pues también se determina pues algo muy parecido a lo que ustedes conocían, ya conocían el término PAN, son las redes de área personal, simplemente se les está agregando la W que hace referencia a la parte de inalámbrica o a la parte sin cables. En este caso, una red, el cubrimiento también es una red que tiene un cubrimiento pues pequeño. Eh, Esas redes, como son de área personal, pues no se espera que las conexiones sean más allá de 10 metros, así la tecnología pues tenga un alcance superior, pero pues la mayoría de estas tecnologías que se utilizan eh, para conectar estas redes WPAN o redes de área personal inalámbricas son tecnologías que no tienen mucho alcance. O son las versiones de esas tecnologías que se utilizan más comúnmente, pues no tienen pues, un verdadero alcance como para utilizar otro tipo de redes o como para utilizarla en otro tipo de redes. En este caso, las tecnologías que se utilizan pues sería, por ejemplo, la Bluetooth. Bluetooth es una tecnología de un alcance corto en las versiones que se utilizan también para conectar dispositivos Bluetooth. Y otros estándares están bien diseñados para algunos dispositivos y algunos elementos son de tipo inalámbrico, como por ejemplo una tecnología Zigbee que también es utilizada como de forma inalámbrica. Las radiofrecuencias también son sistemas de conexión inalámbrica que también podrían utilizarse en estas áreas, pero pues es más común que un dispositivo pues tenga una tecnología em, más utilizada. La Zigbee no es que no es tan utilizada. eh, eh, Ahí sí el Bluetooth pues es la que más utilizamos para este tipo de redes personales y para conectar pues dispositivos entre sí. Por ejemplo, conectar dispositivos como los smartphones, de pronto con algún otro dispositivo, sobre todo con dispositivos de audio. Pero pues como les decía, el alcance no es muy grande tampoco que digamos. Entonces el alcance es donde tenemos pequeña diferencia con el resto de las tecnologías. En esta tecnología o este estándar está diseñado para referirnos a la norma de la IEEE 802.15, que es la que se refiere a todo lo que tiene que ver con las redes de área personal. No es dentro del alcance del estudio. Nosotros nos relacionamos más con esta red que es la WLAN y esa WLAN son las redes de área local de tipo inalámbrico. En este caso, pues el cubrimiento, pues por supuesto supera eh, los 9 metros, los 10 metros y tiene cubrimientos más largos dependiendo pues de la frecuencia que se utilice para transmitir esa señal. En este caso, para las WLAN se utilizan dos frecuencias, la frecuencia de 2.4 GHz y la frecuencia de 5 GHz para transmitir sus señales. Estas son frecuencias que ya están determinadas dentro del espectro electromagnético para hacer transmisiones eh,
de frecuencias pues bastante alticas porque ya estamos hablando de gigas en este caso. Aquí utilizamos entonces dispositivos que efectivamente pues tengan un alcance bastante grande, dependiendo de los dispositivos, dependiendo del área que están cubriendo, dependiendo de otros factores como los obstáculos que se encuentren en ese recorrido, pues se puede encontrar, por ejemplo, cubrimientos de 45 metros, se pueden encontrar cubrimientos de 90 metros o máximo. Se pueden encontrar cubrimientos de 15, de 30 metros, dependiendo pues de la frecuencia que se esté utilizando. Eso sí ya es muy variable, pero pues por lo general se estima entre esos valores de frecuencias. La de 2.4 por lo general es la frecuencia más utilizada, pero pues se ha vuelto muy frecuente también utilizar la frecuencia de 5 GHz para transmitir señales. En este caso, el estándar de la IEEE es la 802.11, la cual se refiere pues a todo lo que tiene que ver eh, con las redes WLAN. Esta sí pues nos corresponde verla un poco más. No significa que no haya otro tipo de redes más grandes y otras tecnologías diferentes. También existen pues redes de áreas metropolitanas de tipo inalámbrico, donde efectivamente pues los proveedores de servicio van a tener otros dispositivos diferentes, las antenas de repetición para otros sistemas de transmisión inalámbrica. Entonces los sistemas de telefonía pues también pueden entrar aquí o sistemas que tengan un cubrimiento mucho más amplio, como por ejemplo las tecnologías WiMAX. Esas tecnologías pues también son de emisión inalámbrica, pero pues tienen un cubrimiento un poco más grande. Y la más grande conexión que en algún momento tenemos de tipo inalámbrico, ya va a cubrir un área pues bastante grande que sería una red WAN de tipo inalámbrico. Y esta pues el área geográfica es un área geográfica extendida por los dispositivos que se manejan y por las señales que por lo general se utilizan son satelitales. O sea que el punto de conexión en este momento pues está eh, sobre nosotros y pues los obstáculos a veces son más atmosféricos que otra cosa. Los cubrimientos por supuesto van a ser mucho mayores, la tecnología pues va a ser diferente, pero sigue siendo una tecnología de tipo inalámbrico. Aquí nos mencionan entonces las tecnologías inalámbricas que les estaba mencionando. Bluetooth, que está dentro de la IEEE 802.15, que esa norma habla de todas las redes de área personal, por eso pues está en ese número. Si queremos leer pues de cosas que tengan que ver con la normatividad que tienen las redes de área personal, pues lo encontramos en este tipo de elementos. Las distancias por lo general que utilizamos y las tecnologías que utilizamos no significan que todas pues tengan una corta distancia, solo que la mayoría de los estándares o de las variaciones del estándar de Bluetooth que utilizamos sí lo tenemos en distancias cortas o utilizamos por lo general en los dispositivos pues tecnologías que son de alcances muy cortos. Sin embargo, pues hay variaciones dentro de esas tecnologías. Aquí nos muestra dos tecnologías o dos variaciones de Bluetooth, eh, pues diferentes, lo que se puede hacer en la forma de conectarnos. Eh, es más común, por ejemplo, obtener una tecnología de conexión de este tipo que se conecte punto a punto y no se armen redes extensas o se armen varios equipos conectados a través de esta tecnología. Por eso, pues es más frecuente las velocidades, pues las velocidades básicas que menciona acá abajo, las velocidades mejoradas, pero para conexiones que están entre dos dispositivos y por supuesto que están cercanas. Entonces, por ejemplo, el celular y un audífono eh, pueden estar conectados por Bluetooth. No se necesita alejarse mucho entre el celular y el audífono que está mostrando ahí. Por supuesto, pues la conexión es básicamente solo el audífono y el celular. Eso se llama una conexión punto a punto, ¿no? Entonces es más frecuente pues tecnologías que estén enfocadas a ese tipo de conexiones entre dos dispositivos. Esta tecnología que es la WiMAX, eh, esta sí requiere su escala, ya que está cubriendo pues
áreas bastante grandes, que son áreas metropolitanas, ¿sí? O inclusive, pues, áreas un poquito más grandes, dependiendo del espacio que tenga y del alcance. Esta tecnología WiMAX, pues, también va a requerir de una serie de elementos de transmisión, como las antenas, y, va a proveer de un servicio, dependiendo del cubrimiento. No es que sea muy común utilizarla, pues, en centros, muy poblados como en las ciudades, se puede colocar, pues, esta infraestructura, pero, casi siempre, pues, se busca, pues, áreas un poco menos pobladas, hacer esas transmisiones a largas distancias. Pero, sin embargo, pues, eso ya depende de la infraestructura que se tenga para transmitir. Y recuerden, pues, que si tenemos una tecnología específica como, WiMAX, pues, necesita de tecnologías basadas en ese tipo de transmisión, de datos. Entonces, ahí es donde la infraestructura y los equipos, pues, también van a variar. No van a ser, pues, los que están más comunes, que en este caso serían, los de Wi-Fi, que es una tecnología, pero, pues, que se basa en los principios de Wi-Fi, pues, con supuesto más alcance, una señal, Wi-Fi. Otra que también requiere infraestructura bastante grande son las conexiones por celular, las conexiones de banda ancha que necesitan, pues, transmitir datos a través de, infraestructuras que ya están establecidas como em, las de los celulares. Y ahí, por supuesto, pues, hay varias tecnologías también de transmisión inalámbrica, que requieren, pues, su infraestructura, que por supuesto, pues, ya depende también de la tecnología que se esté utilizando. Habrá ciertas variaciones, en cuanto a la transmisión de datos y en la velocidad. En este momento, pues, es muy común utilizar, tecnologías, de un sistema que se llama el Sistema Global Móvil, es el GSM. Sin embargo, pues, no es el único, porque hay otro sistema que se llama el, em, acceso múltiple división de código, que es este CDMA. Aunque este, pues, es más común en Estados Unidos, lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en el país, pues, es una tecnología GSM. Eh, por supuesto, estamos en variaciones de esa tecnología, ya estamos por el lado de la cuarta y quinta generación. eh, Depende también, como les decía, de las infraestructuras, eh, pero si, pues, vamos a implementar una quinta generación, pues, también habrá algún cambio, en la infraestructura y en los elementos de transmisión y recepción que se tenga. Por eso, pues, digamos que la quinta generación, hasta que no, implementen, y expandan esa tecnología, pues, de acuerdo a su infraestructura, la monten, pues, no, podríamos tener así dispositivos 5G tan fácilmente. Los cubrimientos, pues, se tienen que empezar a cambiar. Ahí abandonamos, pues, otras generaciones más viejas. Sin embargo, pues, hay compatibilidades a tecnologías viejas como la 3G. Todavía hay dispositivos 3G funcionando, entonces, por supuesto, esas tecnologías todavía, digamos, que están en funcionamiento, y eso, pues, también depende de la tecnología del país. Pero esas, sistemas de celular, pues, también están transmitiendo datos, de acuerdo a una infraestructura, y los cubrimientos, por lo general, pues, son, a nivel metropolitano, o inclusive a niveles, pues, un más grande, porque el sistema, células de esas antenas, pues, eh, ya depende de dónde coloquen la antena para transmitir, y bueno, eso le daría, pues, mucho más alcance a las transmisiones en algún momento. Pero, pues, igual siguen dependiendo de una antena, solita, así que, eh, esas células no es que tengan un alcance, pues, tampoco muy grande. Es que tienen que montar demasiadas antenas en una ciudad para que tenga un cubrimiento de toda la ciudad. El otro sistema inalámbrico, la otra tecnología, también sería entonces el sistema satelital. Ese sistema satelital, también va a transmitir datos, solo que esta vez, pues, va a necesitar una serie de antenas de recepción, como es, de tipo parabólico, que puedan direccionar y que puedan apuntar a la red de satélites que está, en órbita alrededor de la Tierra. Entonces, la idea es que, como todos esos sistemas, pues, aunque reciban una señal, pues, también tienen que apuntar a la transmisión de esos satélites, o sea, que son como sistemas direccionales, que toca apuntar, pues, muy bien, o si no la antena, pues, no es que vaya a coger, la señal, muy bien, y ese es uno de los pequeños problemas que se tiene. Como no se puede tomar un poquito
distancias diferentes, pues entonces la señal se va a empezar a perder si no se apunta en la dirección correcta. Eso es casi siempre lo que le pasa a esos sistemas de antenas direccionales. Ese es el otro sistema entonces que puede aparecer. Otra tecnología que puede aparecer ya en este caso para cubrimientos eh, bastante grandes como la WAN. Como les decía, la tecnología que nos corresponde pues es de cubrimiento LAN. Entonces en este caso estamos hablando de las WLAN. Están cubiertas por el estándar 802.11, el cual cubre tecnologías como la tecnología Wi-Fi, que es la que utilizamos para las WLAN, para las redes inalámbricas de tipo LAN. Entonces, estos estándares son los que nos indican pues qué es lo que tenemos como característica eh, dentro de los dispositivos o entre la transmisión o inclusive las frecuencias que se utilizan también son parte de los estándares que nos comentan en esa norma. Como les decía, lo común es utilizar dos frecuencias. Estas dos frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz pues son las frecuencias que están destinadas a las conexiones Wi-Fi o a la tecnología Wi-Fi para las redes WLAN. Esta tecnología, por supuesto, va a permitir ciertas características, algunas características em, van a depender pues de la frecuencia en que se transmita, en qué tanta información usted pueda transmitir y a qué velocidad pueda transmitir, dependiendo de cómo va evolucionando cada una de las tecnologías. No es que esto sea reciente, por ejemplo, la frecuencia de 5 GHz no es que sea tan reciente, ya lleva varios años, lo que pasa es que el uso pues no estaba extendido, eh, se extendió pues más tecnologías como de 2.4 GHz, que esos fueron los primeros estándares que empezamos a utilizar. Igual todo eso ha ido evolucionando en varios elementos que tienen que ver pues con la transmisión y con los estándares como van apareciendo. Por ejemplo, los primeros estándares hace varias décadas, cuando empezó a aparecer el 802.11, utilizaban la frecuencia de 2.4 GHz. Para esa época, el que tuviera una conexión inalámbrica, pues desafortunadamente no tenía una velocidad muy amplia de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, de ahora. Pero pues para esa época era una conexión y pues no había tantos dispositivos conectados y por supuesto era bastante fácil tener una conexión si se tenía pues los dispositivos adecuados. En este caso pues los 2 megabits por segundo pues eran básicamente una red pues, lenta, pero pues para un dispositivo inalámbrico en esa época pues era bastante rápido esa transmisión de datos. A esa altura del partido estábamos más o menos en 10 megabits por segundo y ya tirando a 100 megabits por segundo la transmisión por cables. Entonces, por eso, pues esas tecnologías muchas veces, esa diferencia de velocidad no es que fuera muy pagada inicialmente. Hubo una variación, la 802.11a, la cual empezó a utilizar la frecuencia de 5 GHz. También es una tecnología que se está utilizando eh, ahora, bueno, la frecuencia está siendo utilizada ahorita, pero pues las primeras veces estaban utilizándola, pues no tenía una transmisión de datos pues bastante amplia, simplemente llegaba a 54 megabits por segundo, ya pues superaba algunas de las redes viejitas por cable que utilizaban solo 10 megabits por segundo de transmisión y pues era una conexión bastante rápida. Aquí ya se empezaron a pues a extender las redes, empezaron a tener pues, coberturas eh, y pues, por supuesto a extenderse los dispositivos y las tarjetas de red inalámbricas Wi-Fi. Era pues una de las cosas que muy poca gente tenía para esa época. Aquí ya se empezó a extender con este tipo de frecuencias en ciertos países. Eh, Después sale la 802.11b, que es una tecnología que vuelve otra vez a jugar con las 2.4 GHz, empieza a aumentar la velocidad de transmisión en esos mismos 2.4 GHz. Claro, la forma de tener una misma frecuencia, pero pues incluir
más información dentro de esa misma frecuencia. Por supuesto, cada vez que ustedes vean que hay un cambio de tecnología, se van a dar cuenta que las velocidades pues aumentan. Y lo otro es que los alcances en la transmisión también van a empezar a aumentar. Entonces, la cobertura de cada uno de estos dispositivos pues también va a ser un poquito más grande cada vez. Em, Después, esta sí es mucho más común, más reciente, esta o tecnología 802.11G, que es una variación, sigue utilizando los 2.4 GHz. Aumenta, por supuesto, la velocidad comparada con el anterior, era de 11 megabytes anterior, y ahora estamos en 54 megabits por segundo. Esta velocidad, por supuesto, es mucho más grande, aunque si se dan cuenta, pues era la misma tecnología que tuvimos con los 5 gigahertz o la primera vez que se utilizó 5 gigahertz. Entonces aquí estábamos como igualando lo que podíamos transmitir con una frecuencia, con una tecnología que era mucho más. Pero bueno, ya estábamos por lo menos avanzando en este tipo de características que es la velocidad de los datos. Como se utilizan 2.4 GHz, aquí también nos mencionan que hay compatibilidad con versiones anteriores. Aquí si cambiáramos de tecnología constantemente, pues y desecháramos los equipos, pues nos tocaría ir cambiando bastante rápido de dispositivo. Pero afortunadamente, pues no pasa eso. Tenemos ese, compatibilidades hacia atrás también y sobre todo pues entre frecuencias. ¿Sí? Han mejorado su velocidad, pero pues son las mismas frecuencias pues, de otras tecnologías anteriores. Por eso es que nos menciona que tenemos compatibilidad con el 802.11b, es la tecnología anterior. Empezamos a ver pues que esos, los dispositivos sí son, digamos, compatibles hacia versiones anteriores, sobre todo pues si son de la misma frecuencia. Para el 802.11n, también es mucho más reciente, esta es básicamente la que está pues más frecuentemente utilizada en estos dispositivos actualmente. No es ya está en decremento porque también es una tecnología viejita, pero digamos que hay muchos dispositivos todavía en el mercado que utilizan esta 802.11n. Aquí ya se empezó a ver la utilización de un dispositivo que podía empezar a transmitir en frecuencias múltiples. Y efectivamente, pues cuando usted puede transmitir en frecuencias múltiples, pues una de las cosas que tiene es que dependiendo del dispositivo, pues unos dispositivos pueden estar en una frecuencia y no causar una interferencia con otros dispositivos que estén en otra frecuencia. Asimismo, pues los datos que se puedan transmitir también pues van a variar del tipo de tecnología. Con uno se podrá transmitir un poquito más rápido, con los otros menos rápido, pero sin embargo el mismo dispositivo pues puede transmitir con las dos frecuencias. ¿Listo? Recuerden que también depende del receptor que tenga la capacidad de recibir esas frecuencias y entenderlas. Entonces de nada nos serviría si tuviéramos un dispositivo de 2.4 GHz y 5 GHz. Si de pronto nuestro celular solo funciona con 2.4 o nuestro portátil o la tarjeta inalámbrica solo funciona con 2.4, estaríamos desaprovechando los 5 GHz que se presentan. Todavía digamos que hay dispositivos de este tipo, pero pues eso ya nos estamos pasando hace mucho tiempo a los 5 GHz en cualquier dispositivo. Mm, También se empieza a ver que en estos dispositivos que tienen múltiples frecuencias es común encontrar dispositivos que tienen múltiples antenas de transmisión. Inclusive, ya no solo es una antena, sino que tiene múltiples antenas y que dentro de esas múltiples antenas también se empiezan a separar los trabajos que cumplen las antenas. Por ejemplo, una transmisión de una frecuencia pues puede tener dos antenas, donde una pues sea la transmisión y la otra la recepción de la señal. Y lo mismo pues si tiene otras dos antenas en la otra frecuencia, en total serían cuatro antenas y pues habría esa separación de trabajo entre la recepción y la transmisión de cada una de las frecuencias. Eso si se dan cuenta pues se ven múltiples antenas ahora en los dispositivos inalámbricos. Es muy común que muchos dispositivos
tengan ese tipo de conformación. Los dispositivos entonces eran compatibles con tecnologías que están también anteriores, aunque pues recuerden que las tecnologías anteriores pues eran más lentas. Después apareció la 802.11ac que estaba utilizando exclusivamente 5 GHz y estos 5 GHz en comparación con lo que hemos visto, pues miren que ya están encontrando velocidades de 450 megabits por segundo hasta 1.3 gigabits por segundo. Esas tecnologías, pues, si se dan cuenta, son mucho más rápidas. Ya estamos arriba de 1 gigabit por segundo. Por supuesto, pues necesita múltiples antenas para transmisión. Esa es la tecnología que apareció en la norma anterior, en la variación anterior que era la N. Pero de ahí para adelante, pues es muy común utilizar tecnologías de múltiples antenas, que es la tecnología MIMO. Esa es la transmisión de múltiples entradas y múltiples salidas de información. Entonces, esta tecnología, pues ya saben que es, digamos, la más frecuente ahora para transmitir datos. En este caso es compatible con la tecnología anterior, con la N, también es de 5 GHz. Recuerden que esa N es de 5 GHz, con la tecnología A, pero pues también con sus datos limitados. Recuerden que esas tecnologías son mucho más lentas. Si vemos aquí hay transmisiones entre 150 y 600 megabytes. Por supuesto, aquí la más bajita de la siguiente frecuencia es 450 megabytes. Entonces ahí hay una diferencia que tiene de transmisión entre los dos, pero sin embargo, pues, como transmiten en 5 GHz, pues hay compatibilidad entre esas dos tecnologías. Bien, esas tecnologías se volvieron frecuentes. Implementar las dos, pues ya también se puso de moda, o sea que mi dispositivo al final termina transmitiendo las dos. ¿Sí? Eh, y esa es pues la tendencia los últimos años en tener dispositivos que transmitan las dos frecuencias y que tengan, por supuesto, velocidades mucho más altas. Ya se rompió la barrera de 1 gigabit por segundo, entonces la transmisión de 1 gigabit por segundo pues es muy común. ¿Sí? Nuestros dispositivos cableados, pues por lo general actúan a un gigahertz, a 1 gigabit por segundo, perdón. Y para eso pues necesitan frecuencias bastante altas de transmisión. eh, Sin embargo, pues ya podemos equiparar pues, tecnologías inalámbricas a esa misma velocidad. No es que pasemos mucho de esa velocidad de 1 gigabit por segundo en los cables sobre todo, pero no significa que no haya más tecnologías mucho más rápidas en cables. Por supuesto que hay más tecnologías y hay mucho más rápido en cables ahora. Sin embargo, pues si la comparamos con lo que uno utiliza en la casa por lo general o en oficinas pequeñas, pues básicamente las frecuencias están ya a la par entre la transmisión de datos de la parte inalámbrica con la parte cableada. Pues, básicamente, entre más vaya avanzando, pues sí se va viendo que la diferencia no es tan grande como pasaba en los años iniciales, donde pues tampoco la gente le entusiasmaba mucho tener dispositivos inalámbricos porque no tenían una velocidad bastante buena como para poder utilizar. Aquí hay un ejemplo de un espectro electromagnético. Recuerden que este espectro electromagnético nos está mostrando en algún momento las frecuencias eh, que tenemos incluidas los dispositivos que estamos utilizando para señales inalámbricas. Esas representaciones que aparecen ahí pues son todo el espectro electromagnético más el rango que se utiliza, por ejemplo, o el rango que nosotros podemos observar, que es bastante limitado. Básicamente los colores que nosotros alcanzamos a ver son las frecuencias que nuestro ojo detecta. Sin embargo, muchas de las que no alcanzamos a ver, pues sí las podemos por lo menos escuchar como frecuencias con un transmisor, un receptor adicional.
frecuencias que por supuesto, como pasa con otras, con las infrarrojas, las ultravioletas, que ya no podemos empezar a detectar así nomás. Necesitamos de aparatos adicionales para que puedan enviar o transmitir ese tipo de señales. Y eso pasa pues con las señales de los dispositivos inalámbricos. Señales de los dispositivos inalámbricos pues utilizan señales del espectro electromagnético con frecuencias muy altas, que efectivamente pues les va a servir para transmitir esas señales a través de grandes distancias. No es lo único que hemos utilizado en frecuencias de radio o señales de radio. Anteriormente pues ya hemos utilizado el radio en frecuencias de modulación amplia, por ejemplo como el AM. En muchos otros dispositivos están utilizando pues ciertas frecuencias que ya existen. Sin embargo, pues ya saben que las frecuencias que están destinadas para la norma 802.11 son básicamente la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Esas son frecuencias de ultra alta frecuencia. Ese es el famoso UHF que aparece ahí. Esas son frecuencias pues bastante altas, en cuanto a la señal. Bien, ¿quién determina todas esas normas que tienen que ver con la parte inalámbrica? Bueno, el principal es la IEEE. Ya saben que la IEEE es el que prácticamente tiene las normas de absolutamente todo. La 802.3, que ya saben ustedes que es la norma que utilizamos para el cableado de Ethernet. Y cuando utilizamos la parte inalámbrica, pues utilizamos la norma 802.11 de la misma IEEE. Esas son las dos normas que por lo general tenemos que tener en cuenta para referirnos a cuáles son las reglas que se implementan pues para la transmisión por cable o la transmisión por sistemas inalámbricos. Esta empresa que es la UIT o la ITU, esta ya es una empresa que está destinada o que está más orientada a manejar el espectro de radiofrecuencia y a las señales que se transmiten a través de esas radiofrecuencias. Entonces él mete más es con las señales de comunicación que se pueden transmitir pues em, entre dispositivos. Y la que más pues, está orientada al estándar, en este caso que estamos utilizando sobre las WLAN, pues es la tecnología Wi-Fi. Es básicamente una asociación de varias empresas que en algún momento pues se crearon este estándar y ese estándar pues Profe, ¿me puede hacer un favor? se transmitió en algún momento a varios dispositivos y ese estándar en algún momento pues se expandió. Por eso es que pues utilizamos este tipo de tecnología de Wi-Fi. Cuénteme, John. Eh, ¿Será que usted por favor la puede volver a YouTube para tomar el pantallazo? Gracias. Bien. Pues esas tecnologías pues básicamente son las que estamos utilizando. Los estándares pues son básicamente uno para nos interesa que es el del 802.11. Por supuesto para ese mismo estándar que es de WLAN, de redes inalámbricas de área local, son las utilizadas en los escenarios que tenemos. Tenemos que tener también en cuenta que los dispositivos que utilicemos son importantes. Dispositivos que utilizamos ya los conocemos como NIC, como tarjetas de red o interfaz. En este caso, para la parte inalámbrica, pues también se conocen como NIC, solo que pues se les dice que son NIC inalámbricas. En este caso, pues son adaptadores con antenas. Por ejemplo, este es un adaptador externo. En algún momento, pues nos está mostrando que tenemos una antena, que tenemos un conector, puede ser por un puerto USB, y esta parte pues sería una NIC que uno podría pues conseguir eh, para conectar a un dispositivo de pronto de forma adicional, o de pronto si no tiene pues se puede adicionar cualquier tarjeta. No es la única forma, eso ya depende del tipo de tarjeta, pero pues lo importante es que tengamos una tarjeta para recibir la señal de nuestros dispositivos, ya sea incluida dentro del dispositivo, como pasa por ejemplo con los portátiles.
que tienen las antenas alrededor de la pantalla, y pues ahí ya el dispositivo inalámbrico pues, es una pequeña tarjeta que está por lo general debajo, o tenemos acceso mucho más fácil a la hora de desensamblar el equipo pues, por alguno de las partes que nosotros vayamos a retirar. Si tenemos mejor acceso, pues está por lo general debajo de eh, o en la parte inferior del portátil, esa antena o esa tarjeta, porque realmente la antena es la que va alrededor de la pantalla. Lo mismo pasa con los dispositivos celulares. Los dispositivos celulares también tienen un circuito que sería la antena o la tarjeta básicamente, pero la antena pues son un par de cables. Y esos por lo general también van hacia los bordes del dispositivo celular internamente, pero por lo general son cables que hacen en la función de antena pues para tener una mejor recepción de la señal. Para el caso de las casas, es muy común utilizar este dispositivo que se llama un router inalámbrico. Digo para el caso de las casas, el hogar, que en este caso ese dispositivo va a cumplir varias funciones. Que no es común utilizarlo, por ejemplo, en empresas, sino que es más común utilizarlo en casas por esas múltiples funcionalidades que se tienen. Si ustedes se acuerdan, una de las funcionalidades que tiene un router es servir enlace entre la LAN y la WAN, y entre esas dos redes, o entre la red de la casa y la red del proveedor de servicio, siempre se coloca un equipo que es un router. En este caso, en la casa, pues debe existir un equipo que haga ese enlace. O sea que un router sería la solución más ideal pues para un hogar, que tenga un router. Y en este caso, pues se le empiezan a agregar otras funcionalidades. Una funcionalidad, por ejemplo, de switch. Si ustedes se han dado cuenta, un equipo router se le puede colocar otro poco de conexiones alámbricas por cable, aunque no tiene muchos puertos, pero esa conformación que tiene ahí de varios puertos, pues hace que el equipo funcione también como un switch. Esos puertos funcionen como con los mismos principios que se tiene en un switch normal que solo cumple esa función de switch. Y la otra función que viene incluida aquí dentro del router, sería la parte inalámbrica. Para eso, el otro sistema que estamos cumpliendo es con el sistema de puntos de acceso. Puntos de acceso para entrar a nuestra red, en este caso a la red del hogar, y convertir esa señal inalámbrica por supuesto, con ayuda del resto del equipo, pues convertirlo a señales que se puedan transmitir, por ejemplo, por cables de salida. Entonces, en este caso, esas tres funcionalidades pues las está cumpliendo el router de la casa. Un router inalámbrico pues está cumpliendo esas tres funciones. Son puntos de acceso para la parte inalámbrica, son switches porque tienen puertos que funcionan como tal, como un switch. Adicionalmente, pues sirven para conectar redes LAN hacia la WAN, y efectivamente pues esa interconexión la hace un equipo de borde que es un router. Ahí es donde esos tres elementos están incluidos dentro del router del hogar, o dentro del equipo router. Y esa es una de las características pues que se tiene con esos equipos. Ustedes ven ahí el equipo, es un equipo pues de múltiples antenas, de transmisión, recepción. Las conexiones que están de color amarillo pues son las que están funcionando como un switch. Esa es la parte de switch. Las antenas por supuesto va a ser la conexión como si fuera un access point o un punto de acceso, donde todos los dispositivos inalámbricos pues también se pueden conectar. Y la conexión azul que ustedes ven ahí también es o la conexión que me permite salir hacia otra red, el proveedor de servicio, que en este caso pues es el que tiene la conexión tipo WAN, donde efectivamente pues esa conexión es la que me permite pues salir de nuestra LAN y entrar a la WAN. Entonces esa sería la conexión que utilizaría el router para cumplir su funcionalidad de ser un equipo de borde, permitir que los equipos que están conectados a la LAN pues tengan conexión hacia la WAN. Entonces ese es el equipo que ustedes ven ahí inalámbrico, de hogar por supuesto, pero pues es el principio de todos los routers, que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Que tengan esa funcionalidad.
Eh, si no necesitamos funcionalidades de ese tipo, solo necesitamos pues exclusivas, aquí también existen las soluciones que en este caso son los puntos de acceso. Los puntos de acceso simplemente son equipos que van a funcionar como antenas de recepción y transmisión. Y por supuesto esto nos va a permitir unir la red cableada a esta antena. ¿Sí? Va a convertir las señales inalámbricas y las va a transmitir a través de ese cable de unión. Entonces lo que se necesita en este equipo pues simplemente es que permita acceder eh, los equipos inalámbricos a nuestra red cableada. ¿Sí? Eso es lo único que nos va a permitir hacer este equipo. Estos equipos pues no están diseñados para que se comuniquen en la red WAN. Por supuesto, entonces ahí no van a funcionar como router y tampoco van a tener la funcionalidad de tener más puertos de conexión cableada y pues ahí los principios de switch, la parte cableada pues también van a ser diferentes, ahí ya no los va a tener. Por eso este dispositivo que se llama un access point pues es básicamente un dispositivo que se puede utilizar en una empresa donde se coloque un punto cableado, ese punto cableado pues por supuesto se conecta a este dispositivo que es una AP y ese AP pues hace las veces eh, receptor de la señal o de transmitir de la transmisión de la señal a los dispositivos inalámbricos. No se necesita un router inalámbrico necesariamente en todos los puntos que se tengan en la empresa. Simplemente con una AP donde alguien pues se pueda identificar y asociar a la conexión y por supuesto el AP pues hará el trabajo de unirnos al resto de la red. Eso es que los puntos cableados pues están diseñados para este tipo de access point, ¿listo? De puntos de acceso dentro de las empresas. Diferente pues a utilizar un router en la casa. Sí necesitaríamos pues más funcionalidades dentro del mismo equipo. ¿Cómo podrían ser las conexiones de los AP dentro de una empresa? La conexión dentro de una AP pues básicamente van a requerir de la infraestructura que se tenga cableada. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay una infraestructura cableada con dispositivos que ustedes ya conocen, como el router, como switches, los dispositivos que están conectados a esos switches y el AP o el access point está conectado a uno de esos switches. Si se dan cuenta y si lo tomamos esto como la infraestructura que nosotros debemos armar en nuestros proyectos, esta es la capa de núcleo, esta es la capa de distribución, por supuesto, está la capa de acceso y el access point pues está conectado al switch de la capa de acceso. Un puerto que por supuesto tenemos que dejar eh, funcionando para que ese access point pues pueda conectar eh, a los equipos inalámbricos. Entonces los equipos inalámbricos de la empresa pues básicamente se van a conectar directamente al access point. Ese access point básicamente pues va a funcionar como punto de acceso al resto de la conexión inalámbrica. Esta digamos que es la conexión un poco más sencilla. Eh, Se puede utilizar muchísimos access point dentro de una empresa. Una empresa puede llenar sus espacios con access point y ahí cuando empiezan a haber múltiples access point, también empiezan a aparecer otros equipos que permiten controlar esos múltiples access point. Ahí es cuando pues la infraestructura empieza a cambiar un poco y ese cambio se empieza a agregar los equipos como estos que se llaman los WLC. Los WLC pues van a funcionar como controladores de los diferentes access points que se encuentren en la empresa. Eh, Esta sería una infraestructura con un eh, equipo WLC, sería el controlador. Este equipo básicamente es el que va a administrar las conexiones inalámbricas y por supuesto en algún momento eh, cualquier dispositivo como un punto de acceso que esté conectado que permita la conexión de los dispositivos inalámbricos, pues va a estar controlado por el WLC. Entonces, también es otra configuración, pero básicamente pues, para conectarnos, pues no dependemos únicamente del access point al que nos conectemos, sino que estamos dependiendo de otro dispositivo que pueda administrar muchas conexiones
al mismo tiempo de múltiples access points que se tengan en la empresa. Aunque ahí solo está dibujado uno, pero pues WLC están diseñados para controlar muchos access points si es necesario, y con múltiples usuarios al mismo tiempo. A eso pues tiene unos protocolos de comunicación. Por eso es que aquí mencionan protocolos de comunicación para comunicarse entre el WLC y los puntos de acceso ligeros o los puntos de acceso que mencionan ahí, que son los mismos access point, pero pues controlados con WLC. Por supuesto, todo eso si se dan cuenta en la infraestructura está conectado a un cable. Los WLC están conectados a los cables, a los switches y los access point también necesitan una conexión a la red para poder salir. Entonces también están conectados a nuestro switch de acceso en algún momento. Esta es otra configuración pues que eh, se ha dado frecuentemente por la invención pues de estos dispositivos controladores que son los WDC. Y sí, pues, es más fácil controlarlo todo pues a través de un equipo que haga las veces como de servidor y ese equipo servidor pues básicamente es el que va a controlar los access points, que es pues lo importante en este caso. Fuera de esas dos configuraciones de access point que son pues, como las más frecuentes, recuerden que necesitamos antenas, ya no necesitamos solo el access point, el router inalámbrico con nuestra NIC en los dispositivos, sino que también podemos colocar antenas, diferentes tipos de antenas para transmitir también las señales. Entonces, adicionalmente, pues existen otras antenas que son externas o externas que son antenas que se pueden adicionar eh, a ciertos dispositivos y pues dispositivos, por supuesto, que pueden tener antenas adicionales para transmitir. Cuando vemos esas antenas que son como esa que se aparece en la figura, son antenas que se llaman direccionales, o sea que están transmitiendo los 360 grados o alrededor de ellos esa antena y por eso se llaman pues omnidireccionales. Son pues una de las más frecuentes que uno ve. Si vemos los dispositivos como los routers inalámbricos de las casas, pues tienen ese tipo de antenas de transmisión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No son las únicas tecnologías de conexión. También se puede utilizar tecnologías con antenas direccionales, donde esa frecuencia pues está apuntando en una dirección específica para transmitir y pues por supuesto para ser recibida de pronto con otra antena también direccional y tener de pronto algún cubrimiento un poco más amplio por la posición donde se puede colocar ese tipo de antenas. Sin embargo, pues igual la antena va a funcionar como una extensión de nuestros dispositivos que tengamos eh, conectados a ella. Por supuesto, van a ser otras redes adicionales. Y cuando tenemos múltiples antenas, pues ya les había dicho que esa es una tecnología que se llama la tecnología múltiple de entrada y salida o múltiples entradas y múltiples salidas, donde se manejan varios tipos de frecuencia y ahí pues ya es más frecuente que se tengan eh, varios tipos de antenas dentro del mismo dispositivo. Esa es lo que les decía, es eh, una forma de tener antenas ahora que es muy frecuente en los dispositivos que nosotros por lo general conseguimos para conectarlos de forma inalámbrica, sobre todo en las casas y bueno, algunos otros dispositivos que se puedan conseguir también en el mercado. Esta tecnología pues ya quedó ya quedó o se vino para quedarse porque pues, me va a permitir transmitir varias frecuencias y pues ya es más común tener un dispositivo que transmita no solo la frecuencia de 2.4 GHz, sino también en la de 5 GHz. Ese es que hay la necesidad en que tengamos múltiples antenas. También como son omnidireccionales, también se pueden apuntar en ciertas direcciones para tener un poquito más de cubrimiento. Esos ya son dispositivos que tienen mucho más antenas que esas cuatro que ustedes ven ahí. Tienen por lo general el doble y pues apuntan a distintas áreas. Eso hace pues que las señales también pues tengan un cubrimiento, digamos que un poco mejor. Entonces, bien. Una vez teniendo esos dispositivos, ahora sí,
¿Cómo sería la infraestructura de conexión de sistemas inalámbricos en nuestra empresa? El más básico, eh, la conexión más básica que uno puede establecer con una tecnología inalámbrica es una conexión que se llama el modo ad hoc, y esa es una conexión que se utiliza entre dos puntos, entre dos dispositivos. Muchos de los dispositivos que se pueden encontrar pues tienen esa posibilidad de puedan conectar entre ellos, ¿sí? Sin necesidad de otro dispositivo adicional, ¿sí? Sino simplemente con las antenas que cuente, digamos, cada dispositivo se va a comunicar. Entonces ya no necesitamos, por ejemplo, aquí de un router, no necesitamos de una AP, se podría conectar dos dispositivos entre sí sin problema, que tienen pues un elemento que funciona de transmisión y recepción que sería la NIC. En este caso, esos son también redes punto a punto, son redes que se conectan entre dos dispositivos, no hay ningún intermediario, por eso pues también son conocidas como las redes punto a punto, o point to point en este caso. Eh, Tecnologías que permiten conectar, por ejemplo, estos portátiles a impresoras directamente sin necesidad de pasar por una AP o un router, como tecnologías que llaman Wi-Fi Direct. Y esas tecnologías, pues como les decía, no necesitan estar conectadas a una red, sino que establecen la conexión entre el dispositivo que está transmitiendo y el receptor, que en este caso pues puede ser la impresora. Entonces, eso también existe en muchos dispositivos como las impresoras. Se puede enviar una impresión directamente a la impresora sin necesidad de conectarse a una red eh, con un router o con un AP adicional, sino que se puede conectar directamente si la impresora pues tiene esa tecnología Wi-Fi Direct. Bien. Eh, una infraestructura más grandecita ya sería que nosotros tuviéramos la dependencia de los AP. Ahí es donde empiezan a aparecer los AP en las empresas. Y por supuesto lo que estamos dependiendo de la AP pues es la infraestructura que tengamos cableada, la que aparece en esa imagen. Que por supuesto sería el escenario que tendríamos nosotros en el proyecto. Ya tenemos una infraestructura cableada, esa infraestructura cableada pues se le puede adicionar un sistema de distribución inalámbrico con una AP para que podamos conectar diferentes dispositivos de la empresa. Entonces aquí es donde podemos conectar, por ejemplo, 10 portátiles en un área porque podemos colocar un dispositivo AP. Ese AP va a estar conectado a través de un cable a nuestro switch de acceso. Esa sería la conexión básica que se puede tener ya teniendo una infraestructura de red conectada. Entonces, la forma, pues en este caso la llaman en el modo infraestructura. Ya no es el modo ad hoc, donde se conectan entre dos dispositivos, sino aquí ya tenemos una infraestructura más grande. Y otro sistema, pues también que se utiliza, que se llama el anclaje, eh, es algo muy común, también se puede utilizar y en la infraestructura de anclaje, pues básicamente requiere de un dispositivo intermediario, digámoslo así, entre señales inalámbricas, como por ejemplo el celular que aparece en esa imagen, el cual pues utiliza una tecnología de conexión inalámbrica, puede ser de tipo GSM, por ejemplo una GSM de cuarta generación, de tercera generación. Esa sería la conexión inalámbrica que va hacia la WAN, hacia el proveedor de servicios, hacia la red y la tecnología, por supuesto, GSM. Y por otro lado, pues ese mismo dispositivo también tiene una tecnología Wi-Fi, la conexión a la WLAN, en la cual, por supuesto, pues podemos anclar un dispositivo al cual pues lo podamos ofrecer también esa conexión que tiene el dispositivo celular. Ese anclaje pues es básicamente ofrecerle una conexión de salida a internet o al proveedor de servicio pues a través de otro dispositivo que sería en este caso el celular. Y por eso pues nuestros portátiles pues se pueden anclar, pueden tener esa infraestructura de anclaje pues bastante sencilla. Esas dos infraestructuras, el modo ad hoc y el modo anclaje pues eh, básicamente son como las mismas, simplemente es que el anclaje pues tiene la variación que hay otra salida
adicional a la conexión de Internet, mientras que el modo ad hoc no necesita necesariamente una conexión hacia Internet, simplemente conectar dos dispositivos para transmitir. A nosotros nos interesa pues el modo infraestructura. Ese es el modo que eh, sí es más importante para nosotros. En el modo infraestructura, entonces, básicamente hay dos bloques, dependiendo de cómo organicemos las topologías, y básicamente son dos bloques que están conocidos como el conjunto de servicios básicos o BSS, donde se utiliza pues un AP para interconectar todos los clientes. ¿Sí? Aquí del lado derecho ustedes ven una imagen donde están dos AP. Cada uno tiene un área de servicios básicos. El área de servicios básicos pues, es el cubrimiento que tenga ese AP. Y por supuesto los dispositivos que se conecten en esa área de cubrimiento de ese AP pues, están dentro de los servicios que se está ofreciendo pues, esa área que se conoce como una BSS. Sin embargo, pues hay un pequeño problema. eh, en las infraestructuras, pues suele haber algo que se llama traslapar, o digámoslo así, que como colocar un cubrimiento, un área de cubrimiento encima de otro. Pues esa área en algún momento de cubrimiento donde se unen esas dos áreas, pues puede tener algún problemita de pronto de algún tipo de servicio o interferencia entre esos dos dispositivos. ¿Sí? Sobre todo si los dos servicios pues son un poquito diferentes o tienen alguna diferencia, eh, puede ser hasta inclusive en la configuración. Entonces ese solapamiento de esas dos redes pues va a causar de pronto algún problema de interferencia eh, si digamos que los tomamos como objetos separados y los cubrimientos separados de esos AP. Se puede hacer y no hay ningún problema. No necesariamente las áreas pues se cruzan, ¿no? Por ejemplo, si usted coloca una P en un piso y una P en una P otro, pues no necesariamente las áreas de cubrimiento eh, se están traslapando. Pueden estar separadas de pronto por distancia y pues no, de pronto una no se interfiere con la otra, no hay ningún problema. Y eso es una forma también de tener una infraestructura. El problema pues sería que estuvieran las áreas pues muy cerca como para que una causara interferencia en la otra. Sin embargo, pues eso también se puede diseñar, o sea, también se puede, digamos, crear. Y ese es otro sistema también que se encuentra en la empresa, que son sistemas que toman esas áreas de cubrimiento pequeñas, realmente las hacen parecer como si fuera una sola. A eso lo conocen como un conjunto de servicios extendidos, donde básicamente usted puede estar trasladándose, por ejemplo, a cualquier punto de la empresa y pues no tiene ningún problema porque usted pensará que siempre está en la misma empresa y no se dará cuenta que de pronto está pasando el cubrimiento de una AP o de un access point al cubrimiento de otro access point. Mientras que usted se va desplazando, pues para usted es indiferente la conexión. A qué AP está pegando para que le dé servicio. ¿Sí? Está la empresa llena de AP y usted recorre toda la empresa y usted nunca se da cuenta, pues, si está pegado a la P1, a la P2, a la P3, a cualquiera. Y ese sistema, pues, también es más común cuando tenemos múltiples access point colocados dentro de las empresas. Pues, ellos no funcionan básicamente como si fuera uno. Por supuesto, se necesita configuraciones también adicionales que toca hacer y que toca tener en cuenta. Pero básicamente, pues esos son los dos escenarios. Uno evitando pues que si yo tengo múltiples equipos, pues las señales se traslapen entre ellas em, y causen interferencias por ser de pronto configuraciones muy diferentes. eh, y el otro escenario, pues se trata de que todos los AP pues estén configurados eh, como un conjunto, ¿sí? Como un servicio único para a todos los empleados para pues que ellos no tengan esa, eh, digamos, esa percepción de que están conectados a un equipo o a otro diferente, sino simplemente que están conectados pues a una señal inalámbrica y que hay cubrimiento pues en todas las áreas de la empresa. Esos serían los dos escenarios básicos de conexión.
Eh, yo diría que estamos más apuntando hacia los BSDS, que son cubrimientos como separados por la distancia que tenemos, pero pues eso ya dependería también si las señales de cubrimiento pues nos cubren absolutamente todo el piso que requerimos. El requerimiento no es que necesite cubrir todo el piso, pero sí un área específica. Entonces, pues básicamente estos dos pueden funcionar como si fueran dos elementos separados o con un conjunto de servicios básicos, como dice aquí, por cada uno de los AP que tengamos. En este caso, pues solo serían dos AP que se asociarían eh, en el escenario. Esos dos entonces son las formas en que se podrían colocar esos AP. Bien, ¿cómo hace un equipo entonces para conectarse a una AP? Básicamente son unos escenarios pues bastante sencillos. Pero la comunicación es un poco más compleja, pero esos escenarios pues uno trata de explicarlos un poquito más sencillos. Y una conexión de un cliente inalámbrico a una AP, pues inician con el cliente inalámbrico pues, detecte si hay una AP dentro del alcance. Entonces, lo que vamos a empezar a mirar dentro de los clientes inalámbricos es que ellos van a empezar a generar listados de lo que está más cerca con ciertas señales y potencias de esas señales. ¿Sí? Digamos que una relación de las señales que están más cerca, con más potencia y de pronto las que están más lejos, pero que todavía están dentro del cubrimiento del cliente inalámbrico y va a tratar de buscar pues el AP que le corresponda. Eh, si ya pues tiene un cubrimiento de acuerdo a un AP dentro de la empresa, pues él estará buscando ese AP. Si hay muchos dispositivos inalámbricos, pues ya es un poquito más problema porque va a empezar a detectar todos los que estén dentro de la cobertura. Bueno, supongamos que el AP que encontramos pues es el que nosotros pues realmente nos queremos conectar. Una vez que lo encontremos o una vez que lo detectemos, entonces va a haber un proceso que se llama un proceso de autenticación, donde efectivamente pues para conectarnos como cliente inalámbrico al AP necesitamos pues saber si ese cliente inalámbrico pues tiene los permisos o tiene la posibilidad de entrar a nuestra red. Recuerden que la AP pues está conectada a una infraestructura de red, ¿no? Aquí habrá switches y bueno, el resto de la infraestructura de red. Entonces en este caso, para podernos conectar, necesitamos un proceso de autenticación. Si hay seguridad, pues hacemos el proceso de autenticación. Si no hay mucha seguridad, pues básicamente nos vamos a unir sin nos demos cuenta que nos pide contraseña de usuario porque no le estamos pidiendo. Y el proceso de autenticación pues, no es que tenga muchas exigencias. Cualquiera se podría unir a ese AP, ¿sí? Si está configurado para que cualquiera se conecte. Una vez que ya él verifica el proceso de autenticación, pues entonces él ya lo deja entrar a la conexión o permite establecer la conexión entre el AP. Por supuesto, pues básicamente el equipo o el cliente inalámbrico ya está em, dentro de la red, ya pertenece a la red, porque pues el AP ya lo ha asociado como si fuera un equipo de la red. Esa conexión básicamente pues son pasos bastante sencillos que también pueden variar en las configuraciones, para que lo tengan en cuenta. Lo que nosotros encontramos cuando estamos mirando las diferentes redes, estamos buscando al dispositivo que nos vamos a conectar. Ese dispositivo que por lo general nos vamos a conectar es porque en algún momento de la configuración nosotros lo que hicimos fue colocarle un nombre. Entonces por eso es que nosotros lo podemos reconocer. Si nosotros tenemos una red cercana y esa red se llama, no sé, Wi-Fi para la gente o como se llame, igual ese es el nombre que nosotros le colocamos a esos tipos de conexiones. Eso lo conocemos como un SSID. ¿M? Es básicamente el nombre que le colocamos a esa conexión. Por eso es que nos pueden encontrar. Por eso es que en algún momento nosotros podemos también ocultar ese SSID, ocultar ese nombre, para que pues la gente no vea ese SSID nomás, así nomás con cualquier dispositivo, ¿no? Llega cualquier persona con un celular y pues como puede tener una conexión de tecnología Wi-Fi, pues él es capaz de detectar
los SSID que estén, digamos que publicándose en una señal inalámbrica, digamos que manifestándose de forma inalámbrica a cualquier dispositivo que esté cercano. Entonces, esos SSID son importantes porque eso es lo primero que hay que configurar de un router o de una AP, ¿sí? Para que alguien pues pueda encontrar ese equipo, si es necesario, pues a través del SSID. Eh, Como les decía, también se puede ocultar, entonces ya pues obligatoriamente tiene que saberse uno el SSID, porque ya no lo va a encontrar, sino que lo va a tener que digitar. Y en caso de que uno se quiera conectar, pues igual tiene que saber el SSID, cuál se va a conectar, para empezar a establecer pues el resto de los pasos, ¿listo? Fuera de la detección, pues ya nos toca establecer esos otros pasos. La autenticación es otro paso que estábamos viendo anteriormente y la autenticación pues por lo general requiere de una contraseña. O un cliente que esté entrando pues va a requerir de una contraseña de autenticación. Le diga a la AP que efectivamente pues usted puede entrar a esa red a través del access point o del punto de acceso, pero pues por seguridad se suele colocar una contraseña. No significa que una red no se pueda acceder a ella sin contraseña. Si ustedes se habrán dado cuenta, hay muchas redes que son públicas y no tienen una necesidad de contraseña y que efectivamente pues usted puede conectarse a ella sin ningún problema. De pronto con algún paso de algún formulario, eso es otra cosa que se puede hacer que lo obligue a que deje algunos datos antes de conectarse, como pasa con conexiones inalámbricas, por ejemplo, como las que están en las señales bueno, yo no me acuerdo porque no he vuelto a probar las de Transmilenio, pero pues son conexiones que se le permiten a usted conectarse por Wi-Fi y las está pidiendo de pronto acceso con un usuario, contraseña y listo. Que usted registre algunos datos. Eso es un formulario pues que permite hacer otro paso que es la autenticación sin contraseña. Lo importante de la seguridad sería que tuviéramos contraseña. ¿Listo? No entráramos así tan fácil, no fuéramos una red pública sin seguridad, ¿sí? En este caso, como pasa con las de Transmilenio, que cualquiera se puede conectar a esa red, o ya se dieron cuenta las de el servicio de Wi-Fi gratis, pues eso es una conexión que se ofrece sin ningún problema. Y lo importante pues sí sería una contraseña. Eso es para que lo tengan en cuenta. El modo de seguridad para autenticar pues es importante tenerlo en cuenta. Lo otro importante es que usted tenga la misma tecnología de transmisión. Para eso recuerden que ustedes tienen que tener en cuenta eh, cuáles son las diferentes variaciones que hay eh, para que usted pues sepa que efectivamente usted se puede conectar a un dispositivo o no. Supongamos que usted tiene un dispositivo de 5 GHz o que funciona con una frecuencia de 5 GHz, pero el AP solo funciona a 4, a 2.4. Nada, pues, nos sirve tener un dispositivo de 5 GHz para conectarnos a una AP de 2.4 GHz. Ahí no habría compatibilidad entre las tecnologías de transmisión y pues por supuesto, aunque tenemos Wi-Fi, tenemos dos variaciones diferentes, pues no tenemos compatibilidad entre nuestro dispositivo y el AP. Pues ahí tendríamos un pequeño problema para unirnos, ¿no? En cuanto a tecnología. Lo otro sería la seguridad. Ahí ya hay otros tipos de seguridad adicionales que se pueden configurar, que se pueden habilitar, unos más seguros que otros, unos métodos más seguros que otros, pero pues son métodos seguros que nos va a permitir de pronto digitar alguna contraseña y, bueno, algunas variaciones de seguridad que se pueden implementar ahí. Em, Eso es pues lo más importante que tendríamos nosotros. La configuración de canales que también menciona aquí. Recuerden que nosotros tenemos frecuencias. Dentro de cada una de estas frecuencias pues hay digamos que un recorrido bastante grande. Supongamos que esta es la de 5 y para llegar a la siguiente que es 6, pues hay digamos que un espacio, ¿sí? Bastante grande.
el cual pues usted puede dividir eh, en partes y ahí es cuando empiezan a aparecer frecuencias intermedias entre 5 gigahertz y 6 gigahertz, entre 2.4 y la siguiente que sería 2.5 gigahertz, y esos espacios se conocen como canales, porque en esos espacios pues se puede transmitir señal. Entonces, yo puedo tener múltiples canales, configurar mi equipo en un canal de esos y por configurar, por ejemplo, otro equipo en otro canal para que no haya interferencia entre los dos. Son como si dividiéramos estos lapsos de frecuencia bastante amplios en varias partes y utilizáramos solo una partecita para transmitir. Y eso es importante sobre todo cuando tenemos múltiples equipos de transmisión cerca. ¿Sí? Ahí es cuando efectivamente esos múltiples equipos, pues, si todos los ponemos en el mismo canal, suele suceder que los equipos que están en el mismo canal, em, empezamos a ver que efectivamente todos interfieren entre sí. ¿Sí? Está muy cerca, pues más va a haber interferencia porque todos van a estar transmitiendo en la misma frecuencia. Eh, Mientras que si usted utiliza diferentes frecuencias o diferentes canales, diferentes frecuencias, entonces pues va a haber frecuencias que ni siquiera van a tener una relación una con la otra, pues tampoco van a tener interferencia una con la otra. Esa es una de las características también que se puede ver con los canales. Otro parámetro que pues también se configura. Bien, ustedes se acuerdan, les había dicho que em, descubramos un AP o un dispositivo inalámbrico, pues es una forma y la otra es que no lo veamos a simple vista. Son dos modos básicos. Uno es el modo pasivo y el otro es el modo activo. En referencia a eso, a esa parte que estamos haciendo, que es descubrir el AP que tengamos cerca. ¿Qué pasa aquí en este caso? Si le decimos al dispositivo que tenga ese tipo de modo, ¿qué va a hacer el dispositivo? El dispositivo frecuentemente va a enviar su nombre, digámoslo así, lo va a colocar en el aire, lo va a colocar en una señal que se va a transmitir alrededor del equipo y básicamente va a anunciar cómo se llama. Entonces va a decirle a todo el mundo cuál es el SSID. ¿Sí? Esa es una de las características que se tiene. Ahí es donde hablan de esto que se llama una baliza. Digamos que es un punto en algún momento en que usted está enviando una señal y está diciendo, mire, aquí estoy. Aquí estoy yo y pues tenemos ciertas características adicionales que vamos a tener que también enviar ahí, como el estándar permitido, como de pronto alguna configuración adicional. Y esas son cosas que nosotros podemos ver en las configuraciones inalámbricas. Em, pero eso pues es cosa que se puede configurar, ¿sí? De un modo, de un modo pasivo. Y ese modo pasivo pues es básicamente anunciar. ¿No? Mientras que en algún momento el otro modo eh, no se va a anunciar, ¿sí? No va a tener que generar una baliza diciéndole a todo el mundo, aquí estoy. Lo que va a tener que hacer la persona que está configurando el equipo, pues es básicamente saber eh, cuál es el SSID al cual se quiere conectar. ¿Sí? La solicitud del cliente, pues ya tiene que saber el SSID, tiene que saber los parámetros de conexión, ¿sí? Tiene que saber si tiene seguridad, tiene que saber cuál es la contraseña, tiene que saber el nombre, tiene que saber inclusive hasta la tecnología de conexión que esté utilizando o los parámetros de seguridad que esté utilizando, eh, porque el AP no va a decirnos nada. ¿Sí? Ese AP no va a empezar a transmitir al aire toda la información que necesita para conectarle, la básica que necesitamos para conectar, y ese es otro modo. Aquí en este caso, pues los AP no los veríamos. Tenemos un dispositivo inalámbrico, pues lo ponemos a escanear a ver si de pronto encontramos alguna baliza por ahí, alguien que esté anunciándose al aire, y pues no lo vamos a encontrar, que no va a generar esa baliza, no va a pasar el nombre a todo el mundo. Ahí es cuando nosotros sí tenemos que saber, que vayamos a configurar, sí tenemos que saber los datos.
Esos son 2 escenarios, pues, en la parte de descubrimiento de los AP que se pueden utilizar. Seguridad, pues, hay mucha gente que no le coloca las balizas porque, pues, la idea es que no lo encuentren así de fácil. Sin embargo, hay muchos métodos para encontrar ese tipo de dispositivos y ver otro tipo de conexiones, pero eso ya, pues, ya es algo más avanzado. Sin embargo, pues, esos 2 modos existen. Pueden activar o desactivar según quiera el cliente. Si ustedes van y miran las conexiones por allá en este momento de su casa y alrededores, se van a dar cuenta que esos están en modo pasivo y que los apps que están alrededor están botando balizas constantemente porque usted los ve. Y usted coge con un celular y empieza a mirar a ver qué red inalámbrica hay a su alrededor y pues por supuesto es porque todos están dando una baliza o están generando una baliza para que los encuentren. Usted puede ver el router de su vecino y pues, sí, el funcionamiento de ese router pues, está así, o de ese AP pues es así. Anúnciese y lo puedan ver. Ese es el modo pasivo y el activo. Seguridad, como les decía, pues a veces la gente activa el modo, lo pone en modo activo para que no bote la baliza. Y si no bota la baliza, pues tiene que saberse exactamente el nombre, más el resto de configuraciones que se vayan a hacer para conectarse. Esa sería pues una forma de conectarnos a un dispositivo inalámbrico, para que lo tengan en cuenta. Esta está la explicación de la conexión al WLC. No la voy a saltar un momentico oh, para mostrarles también algo que tiene que ver con los canales que estábamos hablando ahorita. Como esos dispositivos les decía que transmitían en una frecuencia, bueno, realmente esas frecuencias tienen como medios. ¿Sí? Eh, las frecuencias, aquí están, básicamente que nosotros utilizamos son, no tenemos 2.4 GHz, son estas, esto es una representación de los diferentes canales que tenemos dentro de la frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, pues las frecuencias de transmisión no es que sean solo 2.4. Realmente las señales que se transmiten están entre 2.4 y 2.5 GHz. Y esas son las transmisiones que nosotros realizamos, lo que esté en medio entre 2.4 y 2.5 GHz. Ahí es donde usted encuentra varios tipos de señales y esos varios tipos de señales están representados con cada una de esas curvas que ustedes ven ahí, que la representan adicionalmente por cada esa curva, con esas múltiples curvas, porque se pueden transmitir primero en diferentes frecuencias, ¿sí? Entre esas dos, entre este lapso grande de 2.4 y 2.5, y esas diferentes frecuencias en que se pueden transmitir, pues, tienen una cantidad de eh, tamaño, digámoslo así, en este caso representado con estos 22 MHz. O sea que si mi señal es de 22 MHz, pues cada una de estas curvas que ustedes ven ahí em, representadas, pues también tienen un ancho de 22 MHz. Eh, la separa, separa ese inicio de cada uno de esos canales, lo separa una distancia de 5 MHz. O sea que cada 5 MHz va a arrancar una señal de transmisión. ¿Listo? O sea, este espacio pequeñito que hay entre la primera señal y la segunda señal es de 5 MHz. Por eso ustedes ven que hay un desplazamiento. Aquí, por ejemplo, aparece la primera señal, aquí en 5 MHz más aparece la segunda, en otros 5 MHz aparece la tercera, en otros aparece la cuarta, bueno, etcétera, etcétera. Y es un pequeño desfase que hay para la transmisión. Aún así, con toda esa cantidad de canales que se tienen, si ustedes ven la gráfica dentro de esas mismas frecuencias de transmisión de 22 MHz, pues hay cruces, hay frecuencias o hay canales de comunicación que se unen con otros, que tienen un espacio donde se pueden unir. Por ejemplo, si tomamos esta canal 11, lo unimos con o bueno, o lo comparamos con el que está al lado, que es el 10, toda esta región, usted ve aquí, es el espacio donde tienen alguna
alguna interferencias entre esos dos canales, ¿sí? Porque esas frecuencias o estas frecuencias de transmisión que están en este espacio son comunes para los dos canales. Ahí es donde las dos frecuencias se van a traslapar. Y ahí es donde efectivamente si estamos transmitiendo en ese espacio de estas frecuencias, pues ahí es donde podemos tener interferencia entre los dos canales de transmisión. Pueden estar transmitiendo en la misma frecuencia, es básicamente lo que puede pasar. Sin embargo, notarán que aquí hay unas frecuencias que no se traslapan, ¿sí? No están encima una de las otras y por supuesto son canales que son muy utilizados en esta frecuencia. Por ejemplo, esta que es la uno. Si ustedes ven esta uno que es la naranja, la primera empieza aquí color naranja, esa no se une con el canal número 6, que es la segunda que aparece aquí de color naranja, tampoco se une con la frecuencia, el canal, perdón, 11. Entonces ahí es donde usted empieza a ver que hay canales que no se interfieren entre ellos. ¿Cuál sería lo común? Que usted en una región donde va a tener múltiples AP, de pronto si está muy cerca, entonces usted va a configurar, por ejemplo, una AP en un canal, en el uno, el otro AP para que no interfiera porque de pronto está muy cerca, entonces lo va a configurar en el canal 6, el otro AP que también está muy cerca, entonces para que no interfiera en las otras dos señales, lo configura en el canal 11. Entonces, la frecuencia de transmisión que ellos utilicen, pues no se va a unir con la de los otros canales. Y así esté muy cerca, pues ellos no se van a interferir entre sí. ¿Mm? Ese espacio, pues que tienen de separación entre ellos. Sin embargo, pues esos es, digamos que los canales más utilizados. Ese es el pequeño problema. Cuando uno mira las frecuencias o mira con un software de análisis de señales inalámbricas, pues perfectamente uno puede ver estas señales y puede ver qué equipos están transmitiendo en cada uno de los canales y en qué canal, por supuesto. Entonces ahí es donde uno puede configurar pues el equipo en el canal que menos estén utilizando como para que eh, no sufra tanta interferencia de los otros canales. Por ejemplo, a ver si me acuerdo, creo que es NetSpot. Vamos a ver si me acuerdo. NetSpot. Este programita que les estoy mostrando que se llama NetSpot, también lo pueden descargar en sus celulares. La versión gratis, ¿no? Hay unas versiones que son de pago, tienen más utilidades, pero básicamente tendrán algunas características adicionales que efectivamente em, permitan hacer más cosas. Por ejemplo, eso que ven ustedes ahí al lado con colorcitos verdes, como amarillos, naranjas, eso se llama un mapa de color. Pues si uno compra de pronto alguna versión de pago, pues le va a permitir hacer estas gráficas, ¿no? Esto es para mirar los cubrimientos de los diferentes puntos que se tengan. Eso es que pues, cada punto que está representado ahí em, pues, con esas marquitas rojas, pues tienen un cubrimiento específico. Y alrededor pues se coloca de pronto con algún color. eh, Se puede estar observando y se puede estar tomando esos datos para, inclusive para mirar las señales hasta dónde tienen alcance o en qué punto tiene un mejor alcance y en qué punto no, dependiendo pues dónde esté ubicado el access point. Creo que ya la descargué, vamos a ver. Como les decía, esto también está para hacer los celulares, si lo quieren también mirar, lo pueden descargar también en su celular y pueden pues ver ese tipo de señales inalámbricas. Si tienen acceso pues a sus equipos enrutadores, pues también pueden hacer esos cambios de canales en caso tal. Bueno, vamos a ver si esto se demora, no se demore mucho.
Bueno, voy a mirar a ver esta aplicación de PC. Bueno, entonces, vamos a mirar por aquí. Los niveles aquí, era más una frecuencia que, perdón, como una publicidad para que nos subiéramos a otra. Bueno, listo. Señales más altas de color verde, aquí en la mitad, ustedes ven que las barritas de color verde pues son un poquito más grandes, esas son las señales que en algún momento está detectando con ciertas características de potencia, ¿sí? Que tienen, pues por supuesto eso determina pues cuál es una mejor señal. Eh, los SSID están en la primera columna, las redes que por supuesto estén más cercanas, efectivamente pues son las que van a tener mejor señal. Entonces aquí podemos ver que hay varios equipos que están bastante cerca. ¿No? Por ejemplo, este que dice Fibra TV 3348 es un equipo que está relativamente cerca y pues, que tiene una buena señal. Están variando un poquito porque pues esta toma se hace constantemente. El nombre del SSID es como le decía la primera columna. La siguiente es la dirección MAC del equipo que está transmitiendo. eh, Esta información es la que estamos captando, ¿sí? Aquí estamos cogiendo hasta la MAC del equipo. Bueno, aquí el alias es un nombre que se le puede colocar adicionalmente. Estos parámetros también son de la señal. Estos son los cálculos que él hace de promedio para saber si la señal es buena o mala. Si se dan cuenta, los promedios que están aquí en esta columna, los promedios más altos pues corresponden a las señales, más bajos, perdón, responden a las señales que son más fuertes. Y los promedios más altos pues se van viendo hacia las señales más débiles. ¿Sí? Esta referencia de promedio pues es compatible con la OCB tiene una relación con el nivel de potencia en este caso. Transmisiones de frecuencia o de ancho de banda, mírenla acá. Aquí ahí el primer dispositivo está transmitiendo a 2.4, el siguiente está transmitiendo a 5, el otro que está cerca está transmitiendo a 2.4, el otro también está a 2.4, el otro también está a 2.4. Bien. Ya estamos viendo las frecuencias que también están transmitiendo de una vez, para que se den cuenta. Los canales en que están configurados. Las frecuencias de 2.4, que es lo que estábamos viendo ahorita, está en el canal 1. ¿Sí? Miren que el otro que está más cerca está en el canal 9, bastante separado en este caso. Y hay otro que sí está muy cerca, o sea, entre estos dos equipos, aunque creo que tienen el mismo nombre, los canales están, bueno, entre el equipo que tiene el canal 9 más el 10 más el 8, todos estos canales sí están bastante cerca. Ese TP-Link que aparece ahí con ese otro dispositivo también que está marcado igual, pero pues, tiene otro vendedor diferente que dice Tican, son dos dispositivos que tienen los canales muy cerca, ¿sí? De transmisión. O sea que ellos sí van a tener una pequeña interferencia. Uno está transmitiendo en el canal 10, el otro está transmitiendo en el canal 8. Si se dan cuenta, entre esos dos canales, básicamente toda esta área que está aquí lo hace común. Pues entre esos dos equipos se pueden estar causando interferencia. La transmisión de ellos dos pues puede tener problemas de interferencia entre esos dos equipos. Mientras que está el otro que está cerca, que está en el canal 1, pues en que no está tan cerca y pues no va a causar interferencia con ese canal 1. Esas son cosas que se podrían ver con este tipo de software, se podría empezar a analizar. ¿Sí? Alejarnos de las frecuencias que están utilizando en común. Mire que aquí están utilizando la 9, la 10. Configurar la 11 pues sería eh, meternos también en esa interferencia de esos canales finales para las frecuencias de 2.4. Para las de 5 se mueve un poquito diferente, pero ya ahorita miramos un gráfico de las de 5. Eso haría pues que yo coja mi dispositivo y lo configure en otro canal para que no sea interferido tan fácilmente con los demás dispositivos. ¿Listos?
Bueno, la seguridad, mañana hablamos de la seguridad. Aquí está configurado como del WPA2 personal, pues bastante bueno. El modo que es la versión de 802.11, mire que son AC, los primeros. Este ya es un N, son dispositivos N, 802.11N y 802.11 AC. ¿Listo? Esos son los modos que aparece ahí. Bien, mm, los canales de frecuencia que ustedes ven aquí, el primer dispositivo es el que está al canal 1. Hay uno que también está relativamente cerca, no es la que sea tenga la señal muy buena, pero está graficado aquí. Yo voy a seleccionar aquí los otros dispositivos que están cerca, para que los veamos. Los que están más cerca. Pongamos este, pongamos esos. Ah, pero estoy seleccionando los de 5. De nada me sirven los de 5. Primero los de 4. Esos son los canales que vamos a mirar, los de 4. Listo. Entonces, equipos. El primero que es como moradito está por aquí en el canal 1. La transmisión que aparece aquí como solita. Mire que también es la más fuerte. En este caso es como la más grandecita. Las menos fuerzas son las más pequeñas. Por ejemplo, esta que puede estar interfiriendo, o estas tres que pueden estar interfiriendo, pues no tienen una señal tan fuerte. eh, pero pues también me pueden estar interfiriendo. ¿Listo? Por ejemplo, en este pedacito de acá es donde puede haber interferencia con esos tres canales. Por supuesto, uno más que otro, pero ahí hay interferencia que se puede causar. Mientras que en el otro lado, si se dan cuenta, aquí es donde hay un mayor grupo de conexiones y por supuesto entre ellos pues se pueden estar interfiriendo más. Dependiendo qué tan cerca estén ellos eh, entre sí, pues mire que se pueden estar interfiriendo más. Mientras que nosotros pues con esta señal, si somos los de acá, pues tenemos una señal más potente, estamos conectados ahí, pues estamos alejados de todo este grupo que puede tener interferencia. De hecho, nos pueden causar interferencia también a nosotros. Ah, ahí sí digamos que estamos como alejaditos de esa interferencia y pues digamos que vamos a sufrir menos. Pronto con estos otros tres pues sí tenemos algo de interferencia, pero pues esperar que no mucho. ¿Listo? Sería pues algo que uno podría pues interpretar también con esos tipos de dispositivos. Para la frecuencia, bueno, cuando uno configura los dispositivos, pues bueno, y les decía que canales que no se interfieran, arriba está colocando el canal 1, el canal 6 en otro, el canal 11, que parece que se traslaparan, recuerden que las frecuencias son diferentes en esos tres canales, pues ahí ya no habría interferencia. Pues ahí ya la configuración de los canales pues nos facilita, sería las tres señales naranjas que aparecen ahí. Y esta sí es la de 2.5. Las frecuencias, afortunadamente, en la frecuencia 2.5 sí están separadas. La interferencia entre una señal que está cerca a la otra no es mucha. Entonces, solo estos pedacitos que están aquí abajito que estoy marcando, esos son los pedacitos que ellos se interfieren entre sí. Estas son señales o estas tres señales son canales con frecuencias de 20 MHz que están una al lado de la otra. Afortunadamente, esos no tienen no se traslapan entre sí, sino en una parte muy pequeñita que es la que aparece acá abajo. Pues, la interferencia entre los diferentes canales de 5 GHz ya es prácticamente nula. ¿Sí? O sea que usted puede colocarse estar cerca de otros canales de frecuencia y pues no interferirse entre sí. Los más utilizados son estos que están aquí, este lado, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 son los más utilizados. Y la frecuencia extendida, pues están utilizando estas frecuencias adicionales, para que lo tengan en cuenta. Usted puede ver números separados, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64,
over sobre 100, números de canales sobre 100, pues ahí ya sabe que son parte de los canales que se están utilizando de acuerdo a la norma que tenga que ver con ese tipo de señal. ¿Listo? Eh, por supuesto, todo eso, si usted lo nota aquí, la diferencia, pues es una norma extendida de las frecuencias que se utilizaban anteriormente. Pues estas son básicamente las frecuencias de 5 GHz. Y si vamos a configurar en 5 GHz o si vamos a mirar las de 5 GHz, regáleme un segundo, selecciono las de 5. Aquí hay otra, por aquí hay otra y otra. Digamos que son las que están relativamente más cerca. Entonces, si se dan cuenta, la señal que está más cercana, la más potencia es la amarilla, está del lado derecho, está en un canal, que en este caso es el canal 48, y tendría un canal bastante cercano que sería este canal 36. Canal 36 y ese canal 48 pues están relativamente cerca, se pueden causar algo de interferencia, pero el que más de pronto se estaría causando interferencia pues sería con el mismo de 48 que está en el otro equipo. O sea, esos dos canales que están configurados ahí mismo en el 48, pues entre los dos se pueden estar causando interferencia. El problema de causar interferencia es que si estos dos equipos están muy cerca y los dos están transmitiendo a en el mismo canal, pues por supuesto ahí va a haber un pequeño problema. Pues, entre esos dos equipos pues están causando interferencia, están transmitiendo prácticamente en el mismo canal. Lo mismo estos dos que aparecen aquí abajito, están también transmitiendo esas dos señales en la misma frecuencia, 5 GHz. Eh, por lo general estas frecuencias son, eh, cuando las colocan iguales, casi siempre es el mismo dispositivo o el extensor que colocan. Eso lo más probable es que son extensores de esas señales, pero las están colocando a transmitir en la misma frecuencia del equipo base, digámoslo así. Ahí a mirar también la configuración y mirar que esa interferencia pues eh, no debería causarse entre ellos dos si están muy cerca. Si son extensores, pues muchas veces la extensión va por un cable y no va por la señal inalámbrica, o sea que la señal inalámbrica debería ser en otro canal diferente para que no causaran interferencia. Si se configuran como un área en común, pues sí, la misma frecuencia funciona y pues, se traslada de un equipo a otro sin prácticamente darse cuenta. Si se dan cuenta, estos otros equipos están transmitiendo en canales bastante lejos, o sea que estos equipos pues, no causarían ninguna interferencia, ¿no? Están en canales 149 por ahí, ciento y pico. A ver, ¿cuáles son los equipos? Sí, están en 157 y el otro está en el 165. ¿No? Un equipo que tiene el SSID oculto. Ahí aparece un SSID oculto. ¿Eh? No nos está mostrando muchas cosas, pero sin embargo sí nos está mostrando cosas que desafortunadamente no es que eh, suscep- sean tan seguras y que pues a través de eso podemos hacer ataques. Entonces esas son las dos, lo que me muestra el software y cómo se relaciona con los canales que nosotros configuramos em, y las señales que nosotros pues podemos observar con este tipo de software. Como les decía, eso se puede hacer hasta en los celulares, así que simplemente es colocarlo y que él descubra todo lo que tiene a su alrededor. Si se dan cuenta, mire la cantidad de equipos que él está alcanzando a detectar en algún momento. ¿No? Claro, señales a veces muy pobres, pero eso es lo que la cantidad de equipos que uno tiene, digámoslo así, a su alcance. Y muchos datos que tienen que ver con esos equipos, entonces, eso es que las redes inalámbricas a veces son un poquito más seguras a la hora de estarse mostrando como a todo el mundo. ¿Listos? No se olvide mirar este softwarecito de Spot, que es bastante interesante como para que por lo menos analicen lo que tienen en su red cercana a la casa o alrededor.
para que se den cuenta que eso también es bastante interesante de observar. Bien, hoy dejamos hasta aquí. Mañana sí hablamos un poquito de seguridad de la conexión y hacemos unas conexiones inalámbricas de algunos dispositivos. Para este caso hay unas simulaciones que están en la carpeta compartida que yo les había dejado. Em, ya les muestro dónde están. Hay unas Sí. simulaciones que tienen que ver con los WLC. Son un poquito complejas, pero hay una que es la primera que es bastante fácil, donde se configura un router y se configura una AP de forma muy sencilla. Esas son las dos configuraciones que necesitamos. Claro, pues ahí hay otras dos simulaciones que coloqué ahí como para que se den cuenta que hay otras formas de conectar los equipos inalámbricos. Ya les muestro dónde están las simulaciones. Aquí en la carpeta que dice simulaciones WLAN, este que está marcado como el TC110, ese es como más fácil. eh, Sin embargo, son simulaciones em, que tienen instrucciones. Pues si usted sigue las instrucciones, pues usted ve cómo se conectan los equipos. Estas dos, la 1327 y la 13312, son dos configuraciones un poco más complicadas, que son las configuraciones con los WLC. Entonces hay que tener en cuenta que estas dos configuraciones son un poquito más complejas y que el escenario pues requiere de otro equipo adicional. Mientras que este primero pues sí es mucho más sencillo de realizar. ¿Listo? Mañana hacemos este primero para que se den cuenta pues que es bastante fácil también configurar dispositivos. ¿M? Para que lo tengan en cuenta. Ya con lo que ustedes saben ya es más fácil de configurar dispositivos. Bien. Entonces, Profe, mañana hablamos de seguridad y em, esa configuración básica que se puede hacer con esos dispositivos para que ya van pensando en agregarlos a sus modelos. ¿Listo? Bueno. profe, no sé si se pueda quedar un momentico, pues al final